Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Mi nombre es Indira López. Soy médico general con maestría en nutrición clínica y pues me especializo un poco más en el manejo integral de obesidad y nutrición bariátrica. Actualmente soy la coordinadora de unidad de calidad y enseñanza en la unidad de UNEM, cirugía ambulatoria, bueno, reconvertida a Hospital COVID. El día de hoy les voy a hablar sobre la atención médica integral para personas con discapacidad. Ese es un tema realmente interesante, ya que nosotros damos un servicio de salud y pues todo el personal tiene que estar capacitado ante estas situaciones, el abordaje y el manejo adecuado para una persona con discapacidad. Bueno, y como principal objetivo de esta plática es pues más que nada establecer algunas pautas para la atención adecuada, para la atención de calidad que nosotros vamos a brindar en nuestra unidad a personas en situación de discapacidad, ya sean pues principalmente usuarios de nuestra unidad o personal externo. Bueno, yo quiero que principalmente tengamos una aportación en información que contribuya a la concientización y, bueno, principalmente a un trato digno a estas personas con discapacidad. Como generalidades, voy a comentar que eh, esta población experimenta mayores tasas de desempleo y por ende va a tener una actividad económica muy baja en comparación a las personas que no presenten alguna discapacidad. En el 2018 el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contabilizó 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, de las cuales el 54.2 corresponden a mujeres y el 49.9 a adultos mayores. Bueno, ese número equivale a 6.7 de los 115.7 millones de 5 años y más que habitan en el país, de acuerdo al ENADIT 2018. También el ENADIT nos proporcionó unos datos que indican que el 64.2 de la población acude al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, o algún centro de salud u hospital que corresponde a Secretaría de Salud. El 25.6 de estas personas pagan para recibir atención médica, ya sea de una forma en consultorio, en clínica o en un hospital privado. Y finalmente el 1.7 no se atiende o se automedica. Ok, entonces vamos a hablar sobre atención integral, que podemos también definirla o ponerle un sinónimo en cuanto a rehabilitación integral. Estas dos cosas significan exactamente lo mismo. La principal finalidad de esta presentación pues es realizar un cambio en todos nosotros, un cambio en la mentalidad de médicos, de enfermería, de trabajo social, de recursos humanos, de administrativos, para dejar de ver o de entenderla como una enfermedad principalmente y tratar de comprenderla como un problema social causado por las barreras que nosotros ponemos en el mismo entorno de las personas con discapacidad, que no consideramos sus necesidades y sus derechos. Bueno, así voy que la atención de una persona con discapacidad tiene que ser integral y debe de partirse de este pequeño esquema que les pongo, de estas esferas, para entender en su totalidad a una persona con discapacidad como un ser biopsicosocial, lo que significa que tiene una estructura completamente biológica y funcional, también con un comportamiento propio e individual. Ya esta comprensión de esta triple esfera o triple dimensión, tenemos que
identificar a la persona como un ser biológico, como un ser psicológico y social, ya que todo esto es la base fundamental para la rehabilitación integral o para la atención integral. Y bueno, así de poder definirla como el proceso mediante el cual la persona con discapacidad utiliza sus recursos y procedimientos en cuanto a las áreas de salud, educación, trabajo, asistencia social y otras, con miras a reducir las discapacidades, desarrollar sus potencialidades para mejorar su calidad de vida, su autosugestión e integración en la sociedad. Y por último, la atención integral implica una oferta de apoyos y de medidas. En cuanto a apoyos, de su misma naturaleza, es de su misma naturaleza personal e individualizada, para dirigir a la persona de acuerdo a sus necesidades. Y en cuanto a medidas, pues principalmente en su entorno, ya que tenemos que lograr una equiparación, una igualdad de oportunidades, así como lo es tan importante el acceso físico, al cultural, el acceso a la vivienda, el acceso al transporte, a los servicios sociales y de salud, también a la educación, también a su trabajo y pues principalmente a la información. Y pues además de que se requieren para posibilitar la integración de estas personas con discapacidad en la misma sociedad. En cuanto a la atención integral, se divide en estas tres importantes esferas que son la rehabilitación funcional, o más bien se dividen, rehabilitación profesional y la integración o la rehabilitación social. Como entrada podemos decir que la rehabilitación funcional es como un enfoque médico, un enfoque para su mismo medio de rehabilitación, ya que es la parte del proceso donde la rehabilitación tiende a evitar la aparición de deficiencias que puedan presentarse durante el curso de la misma enfermedad o el accidente. Estas situaciones pueden considerarse incluso fuertes para el paciente y crear ciertas situaciones como ansiedad por no informar de forma adecuada o de forma oportuna al paciente sobre las consecuencias médicas, sobre las consecuencias educativas, profesionales y sociales que acarrean la enfermedad o lesión. En esta parte del proceso de rehabilitación funcional se propone alcanzar el máximo grado de capacidad física, de capacidad mental, en aquellos casos pues principalmente que la deficiencia no pudo ser prevenida. En consideración, todas estas medidas médicas, psicológicas, educativas, vocacionales y sociales tienen que ser coordinadas de que tal forma sea integral, de forma oportuna, precoz, continua, paulatina, para que el periodo comprendido entre la aparición de la enfermedad o la deficiencia no sea tan largo y pueda el paciente reincorporarse o incorporarse a su misma sociedad. La rehabilitación funcional busca ver o visualizar un estado futuro de la persona y no nada más ver el pronóstico, sino actuar de la forma más favorable para que tenga un pronóstico más favorable. Bueno, en cuanto a la rehabilitación profesional, vamos a nosotros hablar sobre que es un proceso mediante el cual la persona ya es un proceso de él que logra compensar en su mayor grado posible sus desventajas originadas por la discapacidad para que no afecten su desempeño laboral, para que no afecten a él su integración sociolaboral y se mantenga en esa misma actividad productiva. Ya como último es la integración social que ayuda a la persona con discapacidad a integrarse o más bien reintegrarse a su sociedad, facilitándole la adaptación en cuanto a las exigencias de la vida familiar, de la vida colectiva
o de su vida productiva. En esta parte del proceso de rehabilitación es lo más importante la participación de su familia para que se sientan cómodos, al igual que sus amigos o que la misma comunidad y los rehabilitadores. Bueno, en cuanto a la discapacidad infantil, representa el 2% de la población, es decir, 580,000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Este se encuentra entre los grupos más desfavorecidos en México, por lo que en contexto nosotros tenemos que implementar medidas en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos, ya que la mayoría del bullying lo presentan en la zona escolar con sus compañeros. Si nosotros tenemos una adecuada educación con nuestros hijos respecto a las personas con discapacidad, ellos van a saber respetar a los niños que vean con alguna discapacidad, ya sea física, ya sea de lenguaje, ya sea de visión. Entonces, bueno, de acuerdo a lo anterior, en México residen 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que representan el 23.4% del total de la población del país. Como lo mencioné, que representan el 2% los niños con discapacidad infantil. La principal causa de la discapacidad se debe a una condición de nacimiento. Por ejemplo, el 53.8% de la población infantil presentan dificultad para aprender, recordar o concentrarse. El 52.5% son niños que presentan una discapacidad visual y el 66.6% es de niñas, niños y adolescentes que presentan alguna discapacidad para hablar o comunicarse. Todo esto es al nacimiento. Nosotros tenemos que llevar a cabo medidas para defender y promover los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Bueno, la discapacidad se identifica en la encuesta de la ENADI 2018 a partir de 3 variables, que estas son el tipo de actividad, el grado de la dificultad y la causa de la dificultad. A partir de estas variables se establece el monto de población con o sin discapacidad o limitación según sea el caso. Bueno, tenemos aquí una norma oficial mexicana que es la norma 015 SSA 3 2012 para la atención integral a personas con discapacidad. Esta norma tiene por objeto establecer principalmente los criterios que regulen que se proporcionan los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad, principalmente en su calidad de pacientes. Bueno, la atención médica integral a las personas con discapacidad tiene que ser proporcionada por equipos inter y multidisciplinarios, ya que tiene como objeto que reciban servicios de atención médica con calidad, con seguridad y sin ningún tipo de discriminación. Los profesionales que integren estos equipos deberán ser personal del área de la salud que se comprometan, que ellos también interactúen y que complementen estas acciones de otros programas en la salud de las personas con discapacidad. Se ha observado que la detección oportuna e instrumentación de acciones de rehabilitación resultan sumamente importantes, ya que limitan los efectos de la discapacidad, tienen también una mejoría en cuanto a la calidad de vida y posibilitan la inclusión social de las personas con discapacidad. Bueno, a partir de esta diapositiva son algunas recomendaciones que podemos emplear nosotros en nuestra área de trabajo, bueno, sea en el área de trabajo o sea externamente. Nosotros tenemos que dar un trato igualitario, un trato digno y un trato cordial con todas las personas. Siempre tenemos que llamar a todas las personas por su nombre, nunca un apodo ni un diminutivo,
siempre por su nombre y nosotros presentarnos y hacerles saber nuestro nombre también. Tenemos que estar atentos con lo que las personas puedan necesitar, preguntar cómo hacer antes de ayudar o antes de ofrecerle nuestro apoyo. Si la persona lo pide, lo necesita o parece necesitarlo más bien, y principalmente que él lo acepte. Tenemos que dirigirnos siempre a la persona con discapacidad y no a sus acompañantes o intérpretes, que es lo que nosotros la mayoría del tiempo podemos hacer, dirigirnos hacia la familia en vez del paciente. Tenemos que centrar la atención en las capacidades de la persona y no en su discapacidad. Cuando se converse con ellas o se les atienda, tenemos que permitir que la persona con discapacidad hable por sí sola. Nos tenemos que dirigir a las personas como los adultos que son y no como en forma infantil, como si nosotros le estuviéramos hablando a un niño pequeño. También respetar su privacidad. La información se debe dar de forma clara, de forma pausada y utilizando para ello cuantos recursos nos sean posibles, tales como la escritura, la gesticulación y otros sistemas alternativos de comunicación. Nos tenemos que asegurar que la persona ha comprendido el mensaje, dándole la posibilidad de preguntar todo lo que necesita saber. Si la persona no comprende algo, se deberá buscar alguna otra forma de explicárselo o decírselo, simplificando el lenguaje o ayudándonos con los recursos, como los comenté ahorita, ya sea escrito, ya sea la gesticulación o otras alternativas. Tenemos que permitir tiempos de reacción y comunicación con más espacio, más dilatados, ya que algunas personas por deficiencias intelectuales del habla u otro requieren un tiempo superior para la comprensión o el diálogo. Ok, en cuanto al uso del lenguaje, las personas con discapacidad tienen el derecho a expresar sus opiniones con libertad y a comunicarse de la forma que ellos elijan. El respeto a este derecho comienza con el uso del lenguaje incluyente que hace énfasis en la persona. Siempre tenemos que anteponer la palabra persona y hablar de persona con discapacidad en lugar de discapacitado. Muchas veces podemos llamarlos minusválidos, lisiados o cualquier otro adjetivo como impedimentos físicos o alteraciones sensoriales que centren la atención en la deficiencia y no en la persona. Entonces vamos a desechar por completo estas expresiones frecuentes y equivocadas sobre su discapacidad. También tenemos que evitar el uso de términos que caracterizan a las personas por su deficiencia y las disminuyen o las hacen como víctimas o como personas que padecen. Por ejemplo, el inválido, el cuatro ojos, el loco, el retrasado, el mongolito, no sé, otro adjetivo. Tenemos que evitar también el uso de diminutivos que disminuyen la dignidad de las personas, por ejemplo, el cieguito, la sordita, el cojito. Todo eso tenemos que desecharlo por completo de nuestro lenguaje y principalmente también no enseñárselo a nuestros hijos. Los niños son como esponjas que absorben absolutamente todo lo que nosotros decimos. Y si queremos que nuestro hijo se enseñe a respetar a los niños con discapacidad, tenemos que nosotros empezar, tenemos que enseñarles nosotros a ellos. Bueno, una discapacidad física es aquella en la que aparecen limitaciones en la ejecución de movimientos, sin importar el desencadenante de estos problemas, ya sea cerebral, ya sea muscular, etc., según la causa y el grado de la discapacidad. Además de los movimientos pueden existir afectación de áreas como el lenguaje o la manipulación de objetos. Este tipo de discapacidad, sin embargo, no tiene por qué interferir en los procesos de aprendizaje
aunque suele haber procesos que en muchos casos son más lentos como la expresión escrita, la expresión oral, etcétera. A pesar de que nosotros asociemos discapacidad física con silla de ruedas, hay muchas personas que no las usan, ya que también pueden valerse de muletas, de bastón o incluso no necesitar ningún tipo de apoyo en ese aspecto. En cuanto a las necesidades de una persona con discapacidad física, siempre estarán condicionadas por las capacidades funcionales que presente la persona. Cuando la enfermedad o la discapacidad afecta a las extremidades superiores, es posible que la persona pueda escribir o que lo haga más despacio. Se pueden producir faltas continuas debido a tratamientos médicos, revisiones o tratamientos recurrentes. También nosotros tenemos que tener muy en cuenta en la unidad en la que trabajamos o los lugares que vamos a visitar frecuentemente, ya sean restaurantes, ya sean algún servicio de gobierno, que tiene que haber accesibilidad a las mismas instalaciones, ya que muchas de las ocasiones existen estas barreras para las personas con discapacidad. Si nosotros llegamos a coincidir con una persona con discapacidad física, tenemos que darles el tiempo siempre para que se expresen. En ocasiones estas discapacidades van asociadas a problemas de la expresión o del habla. Si no comprendemos algo en una conversación, debemos hacérselo saber a nuestro paciente y no actuar como si lo hubiéramos comprendido. Tenemos que preguntarle si necesita ayuda o cómo le podemos ayudar con la movilidad, especialmente si hay problemas de accesibilidad, no dar por hecho que la necesita. Siempre tenemos que preguntar. Si la respuesta es positiva, entonces ya nosotros vamos a dirigir la ayuda hacia ellos. No empujar la silla de ruedas de una persona o tomarlo del brazo para caminar con él porque presenta alguna dificultad. Siempre tenemos que preguntarles. Y principalmente, como ya lo mencioné, dirigirnos a ellos por su nombre. Bueno, si nos toca ayudar o si nos toca estar con una persona con silla de ruedas, ya sea tanto médicos, enfermería, servicios generales, pues tenemos que tener muy en cuenta que siempre tenemos que preguntarle a nuestro paciente si necesita ayuda, qué tipo de ayuda necesita y si él acepta nuestra ayuda. Si nosotros llegamos y damos por hecho que él necesita la ayuda y por eso nada más agarramos la silla, nos damos la libertad de moverla, pues eso está muy mal. Siempre tenemos que preguntar si necesita que lo ayudemos con su silla de ruedas, ya que ellos son los que conocen perfectamente su silla. No tenemos que moverla deprisa ni maniobrarla sin consentimiento de él. Bueno, en cuanto a la discapacidad visual, esta se considera una alteración del sentido de la vista, pudiendo ser esta en su totalidad o parcialmente. De ahí nosotros vamos a distinguir lo que es ceguera y deficiencia visual. Tenemos que tener en cuenta que a través del sentido de la vista nosotros obtenemos casi el 80% de la información en cuanto al mundo exterior. Las personas con ceguera tenemos que tener estas consideraciones, ya que una persona con ceguera tiene una diferente percepción de la orientación, así como una diferente movilidad en los desplazamientos que suele resolverse con el uso de bastón, con el uso de andadera o en su defecto algún perro guía. La lectura principal en este problema es el braille, ya que es un sistema pues un poco más lento que en el ordinario. La mayoría de las personas no reciben información en soporte gráfico, como en la televisión, como en gráficas, como en carteles, como
en trípticos. Y pues la contaminación acústica es el principal daño de ellos, ya que muchas veces se encuentra pues mucho ruido en cafeterías, en aulas, en transporte, y eso le causa pérdida de la información a ellos. En cuanto a algunas recomendaciones para las personas con ceguera, tenemos que nosotros presentarnos al hablar, nos tenemos que identificar en ese momento y para que el paciente no presente dudas de con quién está hablando, y nosotros tenemos que procurar siempre estarlo viendo a la cara para que el sonido sea recibido adecuadamente. Tenemos que ser lo más descriptivos respecto al tema que nosotros vamos a abordar con ellos, y se debe igualar las condiciones de acceso a la información respecto a una persona que no es ciega. Al usar, al nosotros estar platicando con la persona, al estarnos dirigiéndonos con él, tenemos que hacerlo directamente con ellos y no buscar un intermediario. En ninguno de los casos no tenemos que elevar la voz al hablar, ya que la persona es ciega, pero escucha bien. Para saludar, si ellos no extienden su mano, nosotros podemos agarrar su mano y hacerle saber que queremos saludarlo. Y siempre tenemos que indicarle si hay algunas personas que nos acompañen, hacerle saber quiénes son, al igual que su nombre. Si nosotros nos ausentamos o vamos a hacer algo que implique el hecho de quitarnos del lugar donde ellos estén, tenemos que avisarles siempre. No tenemos que utilizar palabras como aquí, allí, esto, aquello, y tenemos que usar términos que apunten directamente a la orientación espacial, como a su izquierda, a su derecha, atrás, adelante. Nunca tenemos que sustituir el lenguaje verbal por gestos. No tenemos que utilizar palabras que naturalmente a algunas ocasiones podemos hacer, así como ciego, así como ver o mirar con ellos, ya que estos términos pues son como algunos tabúes con ellos. Tenemos que evitar exclamaciones que le pueden provocar ansiedad al usuario, así como ay, como uff, o cuidado, cuando veamos que pues, la persona está en algún peligro. Eh, si nosotros leemos algún documento, tenemos que hacerlo despacio, tenemos que hacerlo con claridad y evitando hacer resúmenes o comentarios al respecto. Tenemos que evitar las expresiones compasivas, no tenemos que hacer comentarios despectivos referente a su discapacidad visual. Nosotros, si ellos requieren ir al baño, tenemos que acompañarlos o en este caso pedirles a sus familiares que los acompañen, o si están solos pedirle a alguna persona de enfermería o algo que nos ayuden a llevarlo al baño, explicarle exactamente cómo está el baño para que ellos puedan por sí solo maniobrar a la hora de ir al baño. Y en cuanto a lo que es la deficiencia visual, que no hay una pérdida total como en la ceguera, pues tenemos que valorar el grado de la pérdida de visión, ya que pues sí hay un campo de visión funcional, pero se encuentra limitado o se encuentra reducido, con predominio a muchas sombras. Entonces la información que reciben visualmente no está completa. Dependiendo de la patología de estas personas, pueden tener las dificultades en cuanto a la orientación y la movilidad. Realizan su lectura a un ritmo lento y requieren textos más amplios. Su escritura es pausada, usando lápices o rotuladores especialmente para resaltar algunas palabras. En cuanto a discapacidad intelectual,
implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria, que le permite responder ante distintas situaciones y lugares. La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por lo tanto, dependen tanto la propia persona como de las barreras y obstáculos que tiene a su alrededor. Si nosotros logramos un entorno más fácil, un entorno más accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades y por ello su discapacidad parecerá un poco menor. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. Uno de ellos podríamos decir las personas con autismo, las personas con Asperger, que tienen un poquito más de limitación a su entorno. Nosotros tenemos que implementar algunas rutinas o algunas estructuras más estrictas, ya que funcionan mejor con estas personas con discapacidad intelectual. Ellos por lo general no entienden cómo cambiar su comportamiento para responder ante ciertas circunstancias inesperadas. La dificultad con el comportamiento puede ser adaptable, es aparente en sus interacciones sociales siempre. Las personas con discapacidades intelectuales moderadas tienen un amplio rango de rasgos físicos. Nosotros como recomendación tenemos que tener mucha paciencia y darle el tiempo que necesita para que no se ponga nervioso. Tenemos que asegurarnos de que la persona comprendió la atención e información entregada y tenemos que entregarle la información siempre de una manera sencilla y lenta. Nunca tenemos que hablar de su limitación con calificaciones ni juicios, que es la mayoría de los errores que cometemos la mayor parte del tiempo. Si la persona no se expresa oralmente, en casos más severos permita la asistencia de una tercera persona, como su familia, como su mamá. Bueno, en cuanto a la discapacidad psíquica, es una alteración temporal o permanente de tipo emocional, de tipo cognitivo, del comportamiento, en la que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son las emociones, como es la motivación, la cognición, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo que dificulta a la persona su adaptación normalizada en el contorno cultural, en el social, en la que vive y crea de alguna forma su malestar subjetivo. Tenemos que considerar que tienen buena capacidad intelectual, sin embargo el tratamiento farmacológico que reciben puede reducir sensiblemente su rendimiento. La mayoría de estas personas cuentan con importantes barreras de integración social. La mayoría del tiempo, o la mayoría de las personas, suelen presentar dificultades en las relaciones interpersonales y en la expresión de los afectos, la apatía, las dificultades para la concentración y mantenimiento de la atención. Puede presentar dificultades para la adaptación ante situaciones nuevas, como muy frecuentes son las crisis de ansiedad y de angustia. Se pueden producir faltas continuadas debido a largas estancias hospitalarias o severos tratamientos médicos farmacológicos y no tienen problemas con las barreras arquitectónicas. La principal barrera que ellos tienen o las que encuentran son las actitudes de las demás personas hacia ellos. Nosotros como recomendación es probable que pues la discapacidad no resulte evidente para nosotros en ese momento. Nosotros a la hora de establecer alguna comunicación o relación con ellos no va a ser evidente, sobre todo si se trata de una persona que se encuentra en un proceso de rehabilitación y que se mantiene compensada con sus medicamentos. Uno de los mitos muy importantes que siempre pasa es de que siempre son personas alteradas o violentas. No es así. Si llegara a suceder que la persona eleva la voz o se altera,
nosotros que tenemos que mantener la calma, tenemos que estar serenos y tenemos que evaluar la situación de las personas. Tenemos que evitar las discusiones. Nosotros vamos a buscar la solución más concreta y real ante la situación que nos plantea o que se plantea en ese momento y tratar de no dilatar la situación. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener paciencia con estos pacientes, ya que puede ser que la persona no pueda expresarse al mismo ritmo que piensa y esto siempre va a dificultar el nivel de expresión. Vamos a ser empáticos, tenemos que ser empáticos con este tipo de pacientes, hacerlo notar que nosotros lo entendemos y que nos ponemos siempre en su lugar. Nunca vamos a hablar de su limitación, ni con calificaciones, ni con juicios. Y por último, en cuanto a la discapacidad auditiva, este es un grupo muy heterógeno en el cual la sordera incide en la construcción de identidades sociales diferenciadas, ya que se puede definir a las personas sordas como aquellas que tienen una pérdida auditiva en mayor o en menor grado. Desde que nosotros vamos identificando qué tipo de sordera tiene nuestro paciente, ya sea profunda o una sordera leve o moderada, vamos a notar que esta persona se encuentra con muchas limitantes, con muchas barreras en su vida cotidiana por la comunicación. La principal necesidad de estas personas con deficiencias o discapacidades auditivas es la utilización de medios de información alternativos, ya que ellos reciben su información a través de códigos visuales como lenguaje en signos, en subtítulos, en carteles, en rótulos y señales que suplan la información emitida habitualmente por vía auditiva. La lectura labial tiene muchas limitaciones, ya que a veces puede haber mala audición, mala iluminación, pueden existir elementos de distracción, una distancia insuficiente, una mala vocalización. Un buen lector de labios, un labiolector, más bien dicho, no descifra más del 30% del mensaje. Este porcentaje puede aumentar levemente gracias a la información contextual en cuanto a las personas presenten habilidades de la persona sorda, pero nunca se llegará a recibir la información completa. La información que llega por vía auditiva siempre va a ser parcial o completamente nula, por lo que siempre deberá transmitirse dicha información por vía visual de forma simultánea. No se perciben correctamente los sonidos de vital importancia como las alarmas de los incendios, por lo que sí sería bueno que existieran sistemas de alarmas visuales para este tipo de personas. La comunicación a larga distancia a través de cabinas de teléfono resulta complicada. Es preciso nosotros dotarle de servicios públicos de comunicación mediante teléfonos de texto, de fax o videoconferencia. Una de las principales recomendaciones en este tipo de pacientes, nosotros tenemos que colocarnos de manera que nuestra cara siempre esté iluminada. Para llamar su atención siempre es suficiente con unos golpecitos o un par de toques en el brazo o en el hombro. Tenemos que hablarle de frente. La persona siempre necesita ver nuestros labios y tenemos que buscar una muy buena iluminación para que sea favorecedor la comunicación. El audífono que ellos utilizan en la mayoría de los casos no proporciona una audición completa. Por lo tanto, la persona que lo lleva puesto pues seguirá apoyándose con la lectura labial para comprendernos. Bueno, y entonces ya por último les dejo esta última diapositiva con personajes
históricos. En primer lugar tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, este español que escribió la novela de Don Quijote de la Mancha. Fue soldado y participó en la batalla de Lepanto. De ahí viene su apodo, o de ahí procede más bien el apodo del Manco de Lepanto. Su mano no fue cortada, sino que se le anquilosó al perder movimiento de ella cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio. Tenemos también a Homero, uno de los principales personajes que se le tiene la autoría de los poemas de la Ilíada y la Odisea. Él era completamente ciego. En tercer lugar tenemos a Beethoven. Este personaje que casi todos conocemos fue compositor, fue director de orquesta, pianista y también profesor de piano. Tengo entendido que a partir de los 35 años él empezó con su pérdida de audición. Eh, Él utilizaba ya en sus últimos años su comunicación con cuadernos, él le llamaba cuadernos de conversación, y pues principalmente se aisló de toda la sociedad. Él tuvo eh, como una pérdida económica importante debido a que a su deficiencia auditiva él se fue aislando, él fue dejando sus conciertos y fue dejando de componer canciones. Y por último, a Ray Charles, que este fue un cantante, saxofonista y pianista. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado sus canciones. Él empezó a perder la visión desde los 5 años y quedó completamente ciego a los 7 años. Entonces, bueno, las limitantes principalmente las ponemos nosotros y ojalá y esta plática les haya gustado. Y bueno, les dejo una pequeña frase que me gustó mucho. Estoy cada vez más convencido que la humanidad no puede darse el lujo de prescindir de las personas con discapacidad. Las necesita para construir un mundo justo y feliz. Necesita el trabajo y la energía de estas personas porque la tarea es demasiado grande y solo habrá un mundo mejor si todos, absolutamente todos, participamos en su construcción. Estas frases las citó Enrique Elizalde, quien ejerció la presidencia de la Fundación Braille en Uruguay. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y espero que haya quedado entendible esta presentación y que sea de su agrado. Y pues el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias.